condiciones de que empiece a andar. Evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo. Yo creo que hay una continuidad del espíritu, o sea, digamos, la separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Ahora sí, arranque oficial informativo. ¿Y vos cómo estás de los recortes en los gastos? ¿Arrancaste a recortar alguna cosa? Seguramente sí. ¿Estás evitando comprar algún gustito que te dabas habitualmente? ¿Vas menos a lugares que ibas y te costaban mucho? Bueno, no sos la única persona que está en esa situación y vamos a solidarizarnos todos. Ahora, un abrazo colectivo a José Luis Espert, que estuvo en CNN Radio en el programa de Nacho Girón y bueno, vos fíjate si te produce algo. Mira, salvo los multimillonarios, todo el mundo nos estamos ajustando, y me incluyo, por supuesto. En casa se han cortado infinidad de gastos que para una situación apretadísima como esta son absolutamente innecesarios. ¿Te puedo preguntar Ahora, si no te molesta qué ajustaste? Porque digo, es interesante. Y no sé, por ejemplo, con mi esposa acostumbrábamos a cenar prácticamente todos los fines de semana, 2 o 3 veces, viernes, sábado y domingo también. Y ahora no se cena más, los fines de semana 2 o 3 veces, se cena una o ninguna. Hay gente que se bajó de la prepaga, por ejemplo, también. Sí, yo me cambié de prepaga porque la anterior era muy cara y encima el servicio era malo. Otra, no sé, que yo comprábamos un tipo de café, compramos un café más barato. Comprábamos un tipo de leche, no, ahora viene la leche común. Y así, te diría un montón de cosas. La ropa entre los hermanos se le empiezan a pasar entre ellos, ¿viste? No vamos a comprar ropa nueva porque te quedó chico el calzón. Yo, por supuesto, aprovecho la oportunidad que vos me das para decirle a toda la gente que nos está escuchando que desde el gobierno le agradecemos muchísimo la paciencia que nos están teniendo. Pero pará, primero, no te vas a comprar ropa nueva si te quedó chico el calzón. José Luis, porfi, el calzón. Como no nos andemos pasando el calzón. Bueno. Y después dijo que no cena. Hay días que no cena del fin de semana o no cena fuera. No me la termino de creer, disculpa, José Luis, es completamente subjetivo. Pero bueno, hablando de prepagas, hablando de recortes, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a criticar a las prepagas porque, claro, evidentemente hay algo que se está percibiendo, que es que hay una clase media diciendo, pero no puedo pagar la prepaga. Entonces salió el tipo ayer a la tarde y puso las prepagas, le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. Pero Luis, perdóname el atrevimiento, ¿te acordás que estaba regulado el aumento de las prepagas? Y este gobierno apenas llegó, publicó un mega decreto que todavía está vigente, cuestionado en la Corte Suprema, rechazado con medida de sanción del Congreso, pero todavía vigente. Y ese mega decreto dice, entre muchísimas cosas, que las prepagas pueden hacer lo que quieran con las cuotas mensuales. Bueno, las prepagas hicieron exactamente lo que el gobierno les habilitó a hacer. Suena un poco a humo esto de tratar de proteger a la clase media, a menos que esto quiera decir que se viene algo. No lo sabemos, no tengo información sobre esto, pero está en esa Luis Caputo. Le preguntan a Milei dio una entrevista, presidente de la Nación, de 3 horas. 3 horas. ¿Te acordás cuando le criticábamos a Alberto que 1 hora, está dando una entrevista re larga, cómo no se va a equivocar? Bueno. El presidente Milei dio una entrevista de 3 horas a Alejandro Fantino. Habló entre otras... ¿Esta es de Fantino? Esta es de otra, porque dio otras entrevistas. Es el archivo de él hablando, claro. Viene dando muchas entrevistas. Y Milei habla del DNU. Cuando anuncia el DNU, es muy claro con el tema de las prepagas. No deja ninguna duda respecto de que ese punto está... Capaz que no lo leyó el DNU. No sé, tampoco me quisiera arriesgar a...
no sé. Pero bueno, la cosa es que el presidente de la Nación está convencido de que hay que defender el DNU, de que quien no lo defiende es un traidor, y el año pasado, en diciembre, decía esto. Modificación del marco regulación de la medicina prepaga y las obras sociales. 23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. O sea, repasemos la situación. En el gobierno anterior se había establecido algo que era como un índice de costos, que permitía saber cuánto tenían de gastos las empresas, que la verdad tienen un tipo de gastos diferentes de, no sé si del resto de los sectores, pero de muchos otros sectores. Hay mucha importación, hay medicamentos, en fin. Ese índice quedó cancelado con este famoso megadecreto 7023, y ahí, cuando el presidente anuncia el DNU, dice, palabra más, palabra menos, que se elimina toda restricción de precios al sistema de medicina prepaga. O sea que si no lo había leído, bueno, ahí lo leyó en vivo y ahora está vigente. Para que se den una idea, un plan promedio de OSDE, para ser una idea si se los paga otra persona, si no lo pagan, si no lo tienen. Un plan promedio de OSDE subió cerca de 160% en los primeros meses de este año. Esto por tirar un número muy por encima de la inflación, que está alta, ya sabemos. No paran de decir los empresarios del sector que vienen con números atrasados. Sí, hermano, todos venimos con números atrasados. El médico, el paciente, el jubilado, bueno. Evidentemente están depurando las empresas. Algo así había dicho Velocopit hace no mucho, el titular de Swiss Medical, y quieren que solamente se queden en las prepagas los que tienen mucha guita. Bueno, le preguntan a Dorni por el panorama de los precios en general, de las prepagas en particular. Estuvo en Todo Noticias el vocero presidencial y él dice, ¿y qué? Nosotros no mentimos. Tenemos una ventaja con respecto a todo el resto de los gobiernos que estuvieron en el poder antes que nosotros. Nosotros dijimos lo que íbamos a hacer y lo cumplimos. Nosotros en campaña, nosotros no dijimos te vamos a llenar la heladera, vamos a hacer que enciendas la parrilla, no dijimos vamos con el interés de las LELIQs a aumentarle un 20% a los jubilados. Toda esa sarta de pavadas, de mentiras que los políticos de campaña, nosotros no lo dijimos. Nosotros dijimos, señores, nosotros cuando nos voten van a tener esta Argentina. Y esta Argentina va a llevar un tiempo, y esta Argentina es una Argentina de ajuste, y es una Argentina de entender hacia dónde va el mundo, es una Argentina de libertades, y es una Argentina de otro montón de cosas que en la Argentina se habían olvidado. Un poco sí y un poco no. Es cierto que muchas de las cosas las dijeron, también es cierto que la palabra casta estuvo recontrainstalada y ahora empezamos a relativizar qué es la casta y quién paga, y al final casta somos todos, menos los que a ellos les caen bien o no sé. También habló Miguel Ángel Broda, que es crítico con el plan económico, estuvo en Canal 23 con Roberto García y esto decía. Lo que hizo el presidente Milei para tratar de resolver el enorme problema externo que teníamos y que seguimos teniendo fue una devaluación, si vos querés, un poco excesiva. Pero como en el boxeo, hubo el 1-2, porque no solo se redujo la oferta agregada por la tasa esperada de inflación que la devaluación produjo, sino que hubo un conjunto de políticas monetarias y fiscales muy contractivas que bajaron la demanda agregada. Así tenemos una situación de recesión y de altísima inflación de 10-12% por mes. Yo lo veo como una etapa previa, un puente hacia que se hagan las reformas estructurales que van a traer inversión argentina. Ahora, cuando uno ve tanto la sostenibilidad a lo largo del tiempo del ajuste fiscal, en parte porque la recaudación ha caído por la fuerte recesión, tenemos hoy un nivel de actividad hoy 7% menor que el de octubre, por ejemplo. O sea, que tampoco era una panacea. Entonces vos tenés problemas de sostenibilidad de los senderos futuros, no tenés plan de estabilidad. Bueno, si puedo, voy a repetir todos los programas esta idea de que sí, obviamente, el gobierno va a festejar la baja de la inflación. Un poco la vamos a festejar todos, la baja, la no suba de la inflación. Ahora el gobierno está hablando de deflación, pero digamos la desaceleración del número de inflación. Pero quiero insistir con la idea de que no es el
último parámetro para pensar en el éxito o no de este o de cualquier gobierno. El último parámetro, si no el primero, tiene que ser la pobreza, si sube o si baja, porque la inflación puede bajar y si la pobreza sube, ¿cuál es el mérito de haber bajado la inflación y que los sueldos estén todos detenidos? Decíamos que Milei estuvo con Fantino ayer, obviamente en las 3 horas un montón de cosas para conversar, pero también hablábamos hace un rato que hay un tema que está dando vueltas, por supuesto en redes genera toda la burla. Por un lado uno podría pensar, y bueno, todos conocemos a alguien en la familia, si no somos nosotros, que podemos pifiar con un bot, equivocarnos, no sé, no entender alguna cosa de las redes, no sé, sí, puede pasar. Pero, si te pasa, sos el presidente de la nación y además estás tomando medidas en torno a lo que ves, ¿qué problema? Esto decía Fantino ayer. O sea, que vos tenés fe que esto va, fe no, es fáctico esto. Pero de vuelta, tanto quilombo es poner ahí lo tenés. Ahí está, mirá, el dato de coso. Ahí está. A ver, estoy sin los anteojos. Dice Cotobot. Al 8 de abril, ¿cuánto va de inflación? La variación de precios de la canasta básica en el mes de abril al día 8 es del 0,22%. Exactamente. Mirá el comparativo ese mismo contra, por ejemplo, marzo. Los primeros 8 días de marzo. Ahí estamos llegando. Ahí está. 8 días. Los productos con mayor aumento de marzo. La variación de precios de la canasta básica en el mes de marzo, el día 8 es del 4,23. 0,22. Y hoy es 0,22. Hagamos el mismo juego con... Pero vos no podés estar mirando los precios de COT. Míralo con Jumbo. Míralo con Jumbo. No, pero te digo que yo no puedo Ahí está, vamos con Jumbo, a ver. Vamos con Jumbo. Al día 8, 4,52. Claro, la variación de precio de la canasta básica. Mirá. Sí. Menos 4,52. Deflación. Menos 4,52. Sí, la variación de precio de la canasta básica en el mes de abril al día 7, menos 5,8. Bueno, no, pero al 8, menos 4,52. Ahora vayamos al 8 de marzo. ¿Qué es la deflación? No tengo ni idea qué es la deflación. Caída de precios. Caída de precios. Caída de precios. Antino, caída de precios. Esto es en marzo 19, más o menos, sí, por acá. Marzo, 7 días, 5,22. O sea, ¿qué pasamos? De 5,22 a menos 4,52. Se va a derrumbar la tasa de inflación. Claro, pero ¿qué pasa? El Cotobot, sí, es alguien que está, o un bot que está relevando precios. El Jumbobot es un fake. Lo sigue casi todo el gabinete y no es verdad. Y el presidente de la Nación no lo sabía, y no solo no lo sabía, sino que lo cita. ¿No se supone que esta gente sabe muchísimo de todo lo que es redes? ¿No tenían nadie que le avisara? Bueno, sale Jumbobot y dice, esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. También se pega de Jumbo porque nada que ver. Pero sí sirvió para una cosa, ver la necesidad que tienen muchos de mostrar resultados que la realidad les niega. Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1, que al final no, porque ahora se está cagando de risa de cualquier situación. Pero algo que decía el periodista Manu Jove, que me hizo reír, decía ayer en redes, hoy, no sé, lo que se aguantó el Jumbobot, porque ya se había dado una situación donde Jumbobot podía hacerse el canchero y no lo hizo, que fue hace unos días cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, había citado la misma cuenta y pasó esto en TN. Voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Colapsando qué? Mirá lo que es alimentos, bebidas, fíjate lo que fue la primera semana de abril, supermercados, alimentos, en muchas cosas está dando menos... Deflación de entre 3 y 5%. Yo vi el SG que daba 0,4 la cuarta semana, más positivo. El Jumbo Bot está dando menos 5%. El Jumbo Bot es, para que la gente entienda, un robot que mira los precios de Jumbo. Exactamente. Y hay uno de Coto también. Sí, hay uno de Coto también. El de Jumbo dio menos 5%. Deflación. Claro, para que la gente entienda eso y para que los funcionarios entiendan, el Jumbobot es un fake. Bueno, entonces salió después, el Jumbobot a decir, che, ministro, hacemos extensivas las disculpas al ministro de Economía, Luis Caputo, no se tome a personal el asunto. Repetimos, fue solo un experimento social. Se me ocurre que son oposición quienes están en el Jumbobot, pero bueno, no sé.
es una sensación. La cosa que de esto se está hablando porque, bueno, por un lado uno dice, ¿se toman decisiones en torno a esto? No sé, pero el mensaje que está dando el gobierno, está bien que no es la primera vez, pero el mensaje que está dando el gobierno es un recontra fake, y lo que sí me parece es la primera vez es que es obvio que el gobierno este dato lo desconocía, porque no van a salir a exponerse de ese modo, digo yo, si supieran que es un fake. Bueno, no sé. En el medio de este panorama están pasando otras cosas dentro de la Casa Rosada. Hay reuniones, hay negociaciones. Ayer hubo reunión en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, Nicolás Pose, y el jefe de bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto. Y cuando Pichetto sale de esa reunión, avisa que esta semana entra al Congreso la nueva versión de la ley Ómnibus, que luego se hizo más chiquita, y ahora más chiquita, y ahora más chiquita. Y vamos a ver finalmente qué es lo que más le importa al gobierno, que es lo que no quiere dejar afuera. Y parece que se viene esta nueva versión de aquella que se había trabado en diputados en febrero, en la votación en particular, y que volvió a comisión y dejó de existir. Así lo decía Pichetto. No es la primera reunión, es la continuidad de otras reuniones, donde también hicimos llegar observaciones. Hubo un diálogo, creo que hay una perspectiva mucho mejor a cómo se trató en su momento la ley Ómnibus. Así que tenemos una visión positiva, va a estar ingresando mañana, probablemente mañana ingresaría el proyecto y la semana que viene empezaría a tratarse en comisión. Y ya se confirmó que el proyecto para el nuevo piso del impuesto a las ganancias estaría más cerca de quienes ganan a partir de 1.800.000 pesos, así que un poco por arriba o bastante por arriba de lo que se había propuesto inicialmente. Para algún distraído, la ley Ómnibus o la ley Bases, que es muy larga, fue un paquete de reformas que había presentado el gobierno poco después de asumir, medio en paralelo con el DNU del que hablábamos antes, y que no obtuvo el consenso que se necesitaba para ser aprobada, y ahora bastante modificada, por lo menos eso es lo que dice Pichetto. El Ejecutivo sí espera conseguir ese consenso que se necesitaba. Vamos a conocer algunos detalles más, primero cuando conozcamos la letra chica de la ley o del proyecto de ley, y después cuando empecemos a hablar con los diputados, no que formaron parte de esa negociación, sino con los otros. Hay repercusiones, por otra parte, hablando de cosas que hacen ruido, de las declaraciones del diputado nacional Berti Venegas Lynch, que había dicho en una entrevista con Romina Mangel que no creía en la obligatoriedad de la educación, pero no conforme con eso, con ir en contra de una ley de muchísimos años, dijo también que capaz la gente de pocos recursos necesita que el pibito esté trabajando en el taller. O sea que además, en contra de las regulaciones no solo locales, sino internacionales, en contra del trabajo infantil. Porque además es la mirada de que los que tendrían que analizar si mandar al chico o no son los que no tienen recursos. Ese es el universo. Bueno, son libres de hacer lo que quieran en el medio de la vulnerabilidad. Entonces ayer a la mañana le preguntaron al vocero presidencial sobre esto y enseguida se despegó. Para nosotros la educación es un recurso, el conocimiento es un recurso fundamental. Siempre yo hablé que la Argentina sin conocimiento no tiene futuro. Y por supuesto que lo que dice el diputado Venegas Lynch corre por cuenta del diputado Venegas Lynch. Nosotros incluso, es cierto, tal vez la política argentina está acostumbrada a moverse en bloque, nosotros no, o en manada, nosotros no, y la opinión del diputado Venegas Lynch no tiene por qué coincidir con la postura del gobierno nacional. Bueno, la de siempre, nosotros somos libres, cada uno piensa lo que quiera porque es libre pensador. Pero entonces Fantino le pregunta en la entrevista en Neura al presidente sobre esto, y el presidente, ¿qué hace? Sí, también se despega de lo que dice Berti Venegas Lynch, pero sobre todo le echa la culpa a Romina Mangel. ¿Cómo es? Acá el punto es el siguiente, los liberales no somos manada y cada cual tiene su opinión. Entonces,
Después el punto es cuántas restricciones contemplás. O sea, entonces, digamos, cuando vos tenés el caso de Petovelo, que tiene todas las restricciones encima, digamos, es una cosa bastante más complicada. Yo te decía por el tema de la educación o el taller, ¿viste lo que dijo? No, bueno, Dios, una frase absolutamente desafortunada. O sea, pero además sacada de contexto por una periodista, digamos, que juega en contra sistemáticamente. Es una periodista que vive hablando pestes. Está bien, pero vos lo determinás como es desafortunada esa, vos no compartís eso. Obvio, digo, a esa periodista no le tiene que ni pesar el estudio, porque es una periodista que, digamos, o sea, lo que quiere es destruir este espacio. Está bien, pero el que declara es Venegas Lynch, Javi. Bueno, es un error de Berti de haber ido a ese lugar, ¿no? Digamos, digamos, acá lo que tenés que entender es que también los periodistas juegan. Es decir, y juegan para destruir, claramente. Es decir, hay un montón de periodistas que juegan para destruir. Entonces, digamos, o sea, no tenés que ir a darle nota a esos tipos, porque no les interesa saber qué pensás. No les interesa tener una mejor visión de cómo funciona el mundo. Les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño. Lo de sacada de contexto, vimos la declaración completa, medio que es un argumento un poco flojo. Pero además, el problema fue de Berti por haber ido al programa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ahora, una vez más, hay un chivo expiatorio que es Romina Mangel. Digo una vez más porque cambian los nombres, pero siempre hay un chivo expiatorio. El que sí salió a bancar, está bien. O sea, la verdad, lo que menos esperás es que te defiendan todas las personas del mundo cuando decís una barbaridad, pero tu viejo. Bueno, salió a bancar a Berti, el otro Berti, y el que había propuesto romper la relación diplomática con el Vaticano, como que va con todo, que los presidentes se elijan por sorteo. Y entonces le contesta a Adorni, porque se levantan ahí las declaraciones de Adorni, que se diferenció, qué sé yo. Entonces dice, es mi querido Bertie Adorni. Y lo sacaron de contexto. Como decía Lincoln cuando era chico, debía ayudar en el bosque y luego achar para sobrevivir. Poneme un punto bien, te lo pido por favor. Si lo hubieran obligado a ir al colegio, no hubiera sido presidente ni nada porque hubiera perecido. 2 puntos. Es como rarísimo realmente. O sea, abran las escuelas, pero también que los chicos vayan a la escuela además de que las abran. Y los grandes, capaz que también. Después, hay novedades hablando de cuestiones educativas con respecto a los famosos vouchers educativos, esos que el gobierno prometía, que no se concretaron antes de comenzar las clases y que ahora vamos teniendo de a poco novedades. El gobierno nacional detalló cómo van a ser los pagos de estos vouchers, que son, recordemos, para alumnos que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada. Va a ser válido en el caso de las escuelas con al menos 75% de aporte estatal y en las familias cuyos ingresos no superen los 7 salarios mínimos. O sea, pasado en limpio, según la última actualización, los ingresos de ese hogar no pueden superar el 1.419.000 pesos. La resolución que publicó el gobierno, 90-2024, informó que los validados por las instituciones educativas hasta el 18 de abril van a recibir pagos mensuales en mayo, junio y julio. Y los validados entre el 19 de abril y el 10 de mayo van a recibir 2 cuotas juntas, las primeras 2 en junio y la tercera, como los otros, en julio. Pero, ¿qué otro contexto hay en torno a esto? La cuota del colegio no puede superar, o sea, el colegio al que van los chicos ya tiene que tener todas las características que les decía, pero además la cuota no puede superar los 54.396 pesos mensuales. O sea, no es para los colegios más caros, obviamente. Y el voucher será por el 50% del valor de la cuota de jornada simple. Quedan afuera las actividades extracurriculares. Esto significa que el voucher va a tener un tope de 27.200 más o menos por hijo, un poquito menos. Las familias que quieran pedir estos vouchers educativos, que cumplan con estos requisitos que decimos del programa, van a tener que completar el formulario que publica el gobierno, que va a estar disponible hasta el 30 de abril en la página del Ministerio de Capital Humano. Esa página que el día que abrió la inscripción colapsó. Pero los gremios docentes, acá quería llegar, denuncian que
Los alumnos, entonces, de escuelas de gestión privada van a recibir más beneficios económicos, no sé si llamarle beneficios tampoco, pero más apoyo económico que los alumnos de escuelas de gestión estatal. O sea, que los que más necesitan, uno supone, o por lo menos los que no le están pidiendo nada más al Estado que lo que pone en la institución, esos no reciben nada más. Y los de la privada, por esto que decía el presidente como argumento de que es un bajón cambiar al chico de colegio y que eso trastorna a toda la familia y que al chico lo deja traumado para siempre y no sé qué, bueno, hay un apoyo económico. El contexto es raro, el criterio es medio único y no hay nada para hacer. El secretario de Educación Nacional, Carlos Torrendel, responde a la contradicción que se venía planteando, porque recordemos que hace unos días el gobierno dijo que se podía llamar a un número para denunciar adoctrinamiento escolar. Es decir, si los padres o madres de los chicos interpretan que los chicos en el aula están recibiendo de parte de los maestros y maestras adoctrinamiento, entonces pueden llamar y denunciar. No quiero pensar, perdón, antes de que venga Torrendel, no quiero pensar lo que se podría haber dicho en cualquier medio, en cualquier lado, si Cristina Fernández hubiera tirado un llamen a denunciar docentes. Bueno, no importa. Pero al margen de la vara, el gobierno venía planteando eso. No sé, después van a decir que llamó un montón de gente. Anda a saber. Pero le preguntan entonces en La Nación a Carlos Torrendel, pero que el presidente haya ido a hablar a esa escuela privada y religiosa, ¿no es adoctrinamiento? Y adivina lo que dice Torrendel. El presidente dio su parecer en un tema en general en el cual todos tenemos posiciones bastante claras. Digamos. Pero adentro de una escuela lo dijo. Y lo hizo dentro de una escuela católica donde él fue graduado, donde él es egresado. A mí me parece que presentar nuestras ideas no es un problema. También dijo en ese discurso, yo estuve allí, que hay que leer todas las bibliotecas, o hay que leer los dos lados de las bibliotecas, o todos los lados que las bibliotecas tengan. Entonces me parece que brindar su opinión sobre un tema que además identitariamente es muy relevante en un contexto como el debate de Argentina, a mí no me parece negativo, todo lo contrario. Después, alguien querrá pensar lo contrario, por supuesto que va a ser así. Bueno, criterios. Antes de seguir con las novedades, a ver, la gente por ahí, estamos un poquito mejor de ánimo, ¿cómo va la cosa? A ver, me cuentan, andan por ahí los del chat. ¡Vivos! A ver, del 1 al 10, ¿cómo andan esos ánimos? Mejor, quiero saber el ánimo personal. No quiero que nos politicemos en esta pregunta. El ánimo personal, la vida cotidiana, que por supuesto está atravesada por todo. Porque 2 mandan ahí. 1, menos 10, menos 9. Qué raro ese. 6, de 7 a 8. 5, 5, 7, 7, 7. Y ahí salía mucho. 7. Bueno, perfecto. Empezó rari, me preocupé, pero no está tan grave. Ayer contábamos que ahora se vienen anunciando, bueno, un poco desde hace un par de meses, hay distintas medidas de fuerza que se vienen anunciando, ¿no? Las universidades, los alumnos de las universidades avisaron que el 25 de abril se van a movilizar en todo el país en reclamo de los recortes. La CGT está analizando si va a tomar medidas de fuerza próximamente. Si esas medidas de fuerza, si las tomaran, van a ser una movilización o un paro con movilización. Bueno, hay cosas que van llevando tiempo, que se van analizando a medida que van pasando. También en el medio hay despidos, entonces ATE va resolviendo cosas en función de los despidos que empieza a haber. Y venimos hablando esta semana del panorama de 2 universos sindicales muy visibles, porque nos modifican, nos atraviesan muchísimo la vida, que son los bondis o los choferes de los bondis en el área metropolitana de Buenos Aires en este caso, pero veníamos hablando de lo que sucedía también en todo el país, y los camioneros, porque nos traen todo. La guita, la comida, lo que haga falta a distintos puntos del país. Bueno, ¿qué pasa con la UTA? La Unión Tranviarios Automotor avisó ayer que suspende las medidas. Tengo una mosca, Ojo, pero aparentemente no sería el dengue, aparentemente porque está arriba de la mesa. Bueno, la UTA avisó ayer que suspende por ahora las medidas de fuerza, pero esto hasta que se concrete la audiencia convocada para mañana, o sea, el gobierno para
evitar la medida de fuerza, dijo, pará, bancame un par de días, y consiguió que hubiera una audiencia mañana, creo que es a las 13, con el sector empresario y el Gobierno Nacional en la Secretaría de Trabajo. Lo que está reclamando la UTA es que se respete el piso de 987.000 pesos planteado para el salario de marzo. Habían llegado a un acuerdo para el salario de enero, a un acuerdo para el salario de febrero, eso se firmó, se homologó, pero también ahí en una cláusula habían dicho, en marzo nos volvemos a sentar, miramos los números de inflación para marzo, pero que quede claro que el salario de marzo no va a estar por debajo de 987.000, que es bastante por arriba de lo que habían acordado en enero y febrero. O sea, ya es un aumento, pero todavía va a haber más aumento, que es lo que todavía no se acordó. Entonces las empresas coinciden en el reclamo que está haciendo la UTA, dice, sí, la verdad que tenés razón, pero dicen, el gobierno no me pagó para cubrir ese monto, porque el gobierno sigue teniendo como base lo de enero y febrero, y hasta que no se acuerde todo el aumento de marzo, el gobierno no me manda la guita. ¿Marié o se entendió más o menos? Bueno, anda a saber. En el caso de camioneros, ya tienen un acuerdo de partes con los empresarios. Este sí es un acuerdo cerrado, pero en el Ministerio de Economía se resisten a homologarlo y el argumento es que están muy por encima de la inflación. Ayer escuchábamos lo que decía el ministro de Economía, Toto Caputo, de, no, sí, bueno, pero arreglaron 25 y la inflación ahora está muy por debajo, ¿cómo les voy a homologar eso? Me van a subir todos los precios de toda la economía. Bueno, completamente discutible, pero ahí está básicamente la cuestión más ideológica de este gobierno o de este plan de gobierno, que es, si queremos que baje la inflación, vamos a bajar todos los precios de la economía o tratar de que haya recesión, y eso incluye el salario. El salario va a quedar todo lo congelado que se pueda. Bueno, el secretario general de los camioneros, Pablo Moyano, dijo que al final va a ser el jueves cuando se defina si hay o no hay paro. En principio, aparentemente, por 48 horas se había dicho que iba a ser ayer, y después lo que pasó fue esto. Y sería entonces a modo de protesta mientras los trabajadores, pues parece que el jueves es cuando termina esta negociación que hubo hasta acá, y entonces hasta el jueves tienen plazo las empresas para pagar esto que tienen que pagar de marzo y para que el gobierno homologue. Entonces los trabajadores están esperando a ver si les depositan ese aumento, aunque no esté convalidado por el gobierno. Ya dijimos, pero lo quiero volver a subrayar, que aunque el gobierno diga que sí, no es potestad del gobierno intervenir en el número que se acuerda entre empresarios y trabajadores, entre patronal y gremio, en lo que sea. Arbitra, sí, el Estado Nacional, pero para asegurarse que ese acuerdo sea un acuerdo, que no haya en el medio extorsión, que no haya presión, que sea de buena fe, como un juez en todo esto. Pero no es parte. No es que dice, no, la verdad no me copa mucho. No es un fiscalizador de esa cifra. Es cierto, me podrán decir ustedes, que en muchos gobiernos pasó que demoran la homologación. Y sí, eso tiene que ver con un poco esto que planteaba Caputo. No es el primero que lo plantea, de, pero entonces me pueden subir ciertos precios de la economía, ¿qué va a pasar con la inflación en general? Todo, estamos de acuerdo. A veces se retrasaba eso. Pero la idea de, no, yo no te lo voy a homologar, es un poco fuerte. Cambio de tema. Esta noche, mañana les contamos algunos detalles porque el evento va a ser mañana. Pero esta noche Milei viaja a Miami junto a su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. ¿Por qué? ¿Viaja a hacer negociaciones? Bueno, también viaja a hacer negociaciones. Se va a juntar con Elon Musk. Elon Musk dijo, ¿cómo se llama? Adorni, que después se va a ir, no me acuerdo a qué parte de Estados Unidos, pero se va a juntar con Elon Musk. Bueno, pero esta noche viaja para recibir una distinción de un movimiento dentro de la comunidad judía ortodoxa, Chabad Lubavitch, y hay algunas novedades internacionales. Bueno, ya venimos desde la semana pasada con esto del presidente viajando a última hora de la noche a Ushuaia para encontrarse con la generala estadounidense, para anunciar que iba a haber una base militar, que va a haber o se va a construir una base militar en la Patagonia. Bueno,
entre Estados Unidos y Argentina, un poco después del bardeo que habían metido desde Estados Unidos, o el ruido que habían metido de Estados Unidos de, che, ¿qué onda esa base china que tenés en Neuquén? Y los chinos no paran de meter tweets de, no, nosotros acá haciendo ciencia, no, le dice Estados Unidos, estás haciendo cosas con armamento militar, no, eso es todo ciencia. Bueno, ahí está la discusión, el gobierno diciendo, nos vamos a poner a investigar, pero al final parece que no hay nada. Bueno, en el medio de todo eso, como para no armar nuevos bardos, se conoció otra parte de la entrevista que el presidente Javier Milei le dio a CNN, y ahí dice el presidente que planea visitar Ucrania próximamente y reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y esto en el marco de la gira internacional que va a hacer el presidente por varios países de Europa a mediados de junio. No sé si se acuerdan que lo invitó Giorgia Meloni. Bueno, ya hablaremos de eso, que faltan un par de meses. Pero fue consultado por la posibilidad de que la Argentina le envíe ayuda militar a Ucrania para apoyo en la guerra contra Rusia. Ni idea. Y Milei dijo: estamos tratando de, los gobiernos están en contacto, nuestro ministro de Defensa está en contacto con las autoridades de Ucrania, y en todo lo que podamos ayudarlos, los vamos a ayudar. Se va a hacer un foro en defensa de la libertad de Ucrania que se hace en Latinoamérica, y Zelensky me pidió que sea acá, y yo le dije que sí, que lo vamos a hacer. Y hay unos foros donde se me pidió que vaya a participar en defensa de Ucrania, y lo voy a hacer. ¿Pero Argentina podría mandar algún tipo de entrenadores militares o de...? Es algo que está discutiendo el ministro Luis Petri, nuestro ministro de Defensa, con las autoridades de Ucrania para ver en qué podemos colaborar. Bueno, pero en el caso de que sea ayuda militar, eso tiene que pasar por el Congreso. Pero también en la entrevista de ayer con Fantino repasó el presidente su estrategia internacional y habló de este tema. No solo digo que defiendo el derecho a la legítima defensa de Israel, además avalo la política que está llevando a cabo Netanyahu. Dale. Los terroristas no se negocia. ¿Vas a mandar algún tipo de apoyo militar a Ucrania? Nosotros, digamos, podamos ayudar con lo que se nos requiera. Tampoco sé si podemos ayudarle, ¿no? Como capaz que no estamos abriendo el paraguas y no sé cuánto tenemos para darles una mano con eso, pero poco delicado, ¿no? Todas las cuestiones internacionales, ustedes saben que por algo quienes trabajan en el área son llamados diplomáticos y tal es su título, porque, bueno, tienen que manejarse un poco con otro idioma, con otra lógica, con un poco más de cuidado. Sin embargo, recordemos que Zelensky fue uno de los invitados de honor del Poder Ejecutivo en diciembre. Tienen una relación, no digo estrecha porque ni idea, pero buena. Estuvo el día de la asunción de Milei y desde la Argentina habló en su momento Zelensky y dijo: sé que cuento con el apoyo de la Argentina del presidente Javier Milei. Pero hay más de lo que dejó el presidente ayer en Neura, en el programa de Fantino. Y decíamos que va buscando chivos expiatorios. Muchos de esos chivos expiatorios tienen su base en el periodismo. Había criticado a Romina Mangel, la escuchamos hace un ratito, y ahora se recalentó un poco como se viene calentando con Clarín, pero con perfil, en este caso con Jorge Fontevecchia. El diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo, ¿no? Que no, digamos, o sea, ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos, y sin embargo la gente de Tinturelli me sigue mandando esto. Tinturelli porque está carmeleado que da miedo, ¿no? Al margen de eso, pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. Ya quebró una vez, lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos. Bueno, ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra. Bueno, es muy gracioso el tema Tinturelli y todo. Podríamos joder eternamente si no fuera que se está burlando de la posibilidad de que un montón de trabajadores se queden sin su puesto de trabajo, que parece ser un hábito de este gobierno. El periodista Lucas Morando puso en redes un poco un contexto de todo esto.
decía, más allá de que siempre voy a estar del lado del periodismo y de los laburantes de ese hermoso oficio que es la gráfica, hay que separar el oficio de los empresarios. Tengo la sospecha de que Milei está enojado con el dueño de un diario. Sí, bueno, pero qué suerte que puede quebrar, qué sé yo. Podría haber dicho, qué suerte que puede quebrar y un abrazo a los trabajadores que no sé qué, no sé. No hay un registro de que hay seres humanos en el medio de todo eso. Después, bueno, la gente con poder, qué sé yo, uno puede discutir más o menos qué pasa con los involucrados en el ámbito del poder. Lo que pasa que una cosa es el CEO de perfil, que además estamos hablando en este caso de un periodista, alguien que los fines de semana entrevista a grandes figuras en la página central del diario, pero es un hábito agarrársela con periodistas medio al azar. Incluso periodistas, bueno, ayer lo veíamos en este programa tirándole la peor a uno que le estaba tirando la mejor en la presentación del libro de Feynman en Paraguay. Bueno, Jorge Fontevecchia le respondió esta mañana en Net TV y dijo esto. Fuerte, ¿no? Lo que le podemos decir al presidente es que, mire, presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar, no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo 0 de publicidad oficial Néstor Kirchner, tampoco va a poder usted. La Carmela no dijo nada. Quería seguir con el chiste. No. Bueno, Milei además habla en el medio de toda su mirada filosófica anarcocapitalista de lo que cree que es el Estado. Y repite mucho la idea de que el Estado es una organización criminal. Lo que pasa es que nunca aparece ahí una aclaración de el Estado es no sé qué. Nosotros igual en el Estado venimos a no sé qué. Como para... O sea, ¿cómo el Estado es una organización criminal y pegado a eso yo soy el jefe de Estado? ¿No hay nada en el medio? No se da cuenta que está adentro o solamente está en el Estado para vaciarlo. Quizás esa es una explicación, pero nos gustaría conocer un poco más en detalle, si se puede, desde este humilde espacio. Y habla del Estado, entonces, Milei. Y el Estado es una organización criminal, o sea, es la máquina de la coacción, es la máquina de la represión. Ahí necesito que me respondas esto. ¿Vos odiás el Estado? ¿Tenés algo contra el Estado? Sí, obvio, claro, el Estado es nuestro enemigo. Pensala, porque el Estado... Pero ¿cómo es algo que pienso hace más de 10 años. Está bien, pero Javi, escuchá. El Estado puede ser tu enemigo, pero no puede ser todo el Estado tu enemigo. El Estado es el enemigo. Pero no todo. El Estado es una organización criminal, violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Sí, el Estado es el enemigo. Pero Javi, en la puerta hay policía cuidándote y cuidándonos. Bueno, después eso es Estado. ¿Cómo haces? No, pero a ver, una de las cosas que yo decía en campaña era, yo sé lo que hay que hacer, yo sé cómo hay que hacerlo, y sobre todas las cosas tengo la convicción para hacerlo. Es decir, tengo la convicción. Pero sos el presidente de ese Estado, hermano. Por favor que alguien se lo diga, no sé. Y en el medio de eso, ¿cuál es la mejor idea? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a intervenir desde el Estado? No, intervenir no vamos a intervenir. Así que si vos estás necesitando un puente, ¿qué querés pasar de esta ciudad a otra? ¿Qué querés cruzar el charco? Y bueno, no sé, hacete un puente y cruzarlo, qué sé yo. Con la plata del Estado. ¿La plata del Estado de dónde sale? De la emisión y de la plata del Estado, de los impuestos. De los impuestos. O sea que cuando vos, ya sea o con impuestos formales o con impuesto inflacionario, financiás la obra pública. Sí, dale. Quiere decir que eso le estás quitando recursos a otra parte de la economía y estás destruyendo otro sector. O sea, estás haciendo pelota a otro sector para asignarlo vos a donde a vos se te dio la gana. Lo cual es de una arrogancia, es de una soberbia, porque estás diciendo, ustedes son una manga de idiotas que no saben en qué quieren gastar su propio dinero, y yo se los voy a robar y los voy a usar en lo que yo quería. Pero vos me tenés que hacer un puente donde yo no necesito, ¿no? Donde bueno, ellos solo... el puente lo podría hacer tranquilamente la gente sola, no necesita el Estado. ¿Y con qué guita, Javier? ¿No vienen a poner la guita? Pará, digo, si vos tenés en el medio del Estado, y claro, digo, van a esperar que lo haga el Estado, ¿qué piola? Bueno, nos juntamos, hacemos un puente. No sé qué decir. Bueno, y después, hablando de esto de la base militar que se anunció entre Estados Unidos y la Argentina, instalándose en Ushuaia,
Dice el presidente que esto puede ayudar a recuperar las Malvinas. No sé qué decirte. No sé. Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, el aliado es Estados Unidos. Y vaya que nos están apoyando. Nos regalaron un Hércules. ¡Ey, dale! Mirá, lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años. Porque al hacer una base militar en la Antártida, discúlpame, en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. No, lo que hay que reclamar y lo que hay que volver a tomar nuestras islas, que son nuestras. Y ahí te hago una pregunta. ¿Y Ushuaia es la capital de qué? ¿Y Tierra del Fuego? ¿Y qué más? ¿Islas Malvinas? Claro, Georgia, Sandwich del Sur y todo el espectro marítimo. Dale. Fue el acto de mayor soberanía que se hizo en los últimos 40 años. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale. Dale, que la saquen del ángulo, dale. O sea, moviste esa pieza pensando que a futuro podemos pedir que Malvinas vuelvan a nuestro territorio, que son nuestras, que nos devuelvan lo que es nuestro. Sería un juego absurdo de palabras, que me devuelvan lo que es mío. Obvio. Pero por la vía diplomática. También te lo dije en tu programa. Te lo dije en Animales Sueltos. Hay varias cosas que dije en Animales Sueltos. ¿Por qué no explicas estas cosas? ¿Por qué te quedás con que tocaste el himno de Estados Unidos con la banda de los granaderos? Pero eso, digo, fue un estúpido, es un estúpido que vive mintiendo sobre mi persona y dice que canté el himno de Estados Unidos y yo ni siquiera sé el himno de Estados Unidos. Canté el himno nacional argentino y canté la marcha de Malvinas. ¿Estás pensando en Malvinas recuperarlas? Obvio. Pero es un proceso de largo plazo. Pero entonces Estados Unidos nos va a ayudar a nosotros También habló de la popularidad, Milei, y tiene este análisis, estos datos. Bueno, se lo dijo Fantino. El 75% de los argentinos se entiende que estamos peor. Repetime ese número. El 75% de los argentinos se entiende que estamos peor. Eso es importante saberlo. ¿Lo entiende, lo tienen claro? Sí, claro. Bueno, eso me parece que, no sé si es el 75, pero podría ser. Y nos vamos a ir con una declaración curiosa que metió el presidente, que evidentemente tiene su sensibilidad y su ambigüedad con lo que le genera Víctor Hugo Morales. Voy a dar una frase de un tipo que me parece literalmente despreciable, pero la frase que contó es genial. Ese Víctor Hugo Morales. Sobre un guapo. ¿Cuál es el guapo? El guapo, en realidad es guapo porque perdió más veces que ganó. Totalmente. Porque, digo, o sea, si vos te vas a pelear con pigmeos, y sí, y lo vas a cagar a palo, y sí, obvio. Pero eso no es ser guapo. Guapo es pelearte donde tenés toda la de perder. O sea, es genial. La verdad que, digo, a pesar de las diferencias profundas que tengo bueno con que ese ser. Lo captures como... No, pero es brillante lo que dijo. Pero es brillante. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Lo puedo escuchar 50.000 veces relatar el gol de Maradona y me voy a seguir emocionando. ¿Y qué me importa cómo piensa si el tipo como relator es un genio? ¿Qué me importa? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué me tengo que focalizar en lo malo? ¿Por qué no me focalizo en lo bueno? No sé vos, yo me voy un poco confundida de la jornada de hoy, pero bueno, hicimos lo que pudimos con la información que había, como vamos a hacer todos los días a las 12 del mediodía, acá despidiéndonos en este Elijo Creer con un equipo adorable que está haciendo sus tareas, el señor Emilio Laszlo haciendo, no sé cómo explicarles lo que el pibe trabaja, viste que ayer te mandé a cualquier hora, ¿no? Cosas. Sí, porque yo no dormí bien. Pero él recibe todo y está súper atento. Emilio Laszlo, producción y cabeza de este programa, podemos decir. Marco Arauz en la operación, que también mete todos los dedos para que vos seas muy feliz. Y Celina Sereno en redes, que está súper atenta. Este equipo, de verdad, es un lujo.
Así que de este modo cierra Elijo Creer y ¿qué vamos a hacer? Nos encontramos mañana, capaz que menos confundidos.